estudiando el libro de Timoteo, pero ¿qué cree? Que hoy vamos a hacer una pausa en ese estudio porque hoy es el Día del Padre. En México se acostumbra que el tercer domingo del mes de junio se celebra el Día del Padre, y como cayó 1 de junio del 2025 en domingo, por eso es que nos cae el Día del Padre como muy pronto en este mes de junio. Entonces, hoy es el Día del Padre. Esto varía de país en país, no es un día que se ocupa de manera internacional, por lo que pues en ocasiones puede variar, sobre todo para quienes están siguiendo esta transmisión en otra parte en un país diferente. Y para nosotros es un buen momento, los que somos papás, yo tengo la fortuna de ser papás de 2 hijitos, es un buen momento para pensar y darle gracias a Dios por esta oportunidad de ser padres, para evaluar, oye, en qué me he equivocado, qué son las cosas que necesito mejorar. Es un Día del Padre, es como un momento para hacer pausa y evaluar. Los que somos hijos, todos somos hijos, tenemos oportunidad en este día de expresar el amor hacia nuestro Padre como un canal del amor de Dios. Yo se lo llevo a mi papá, aunque mi papá no conozca al Señor, o a lo mejor sí conoce al Señor, está aquí. Entonces hoy es un buen día para decirle a papá gracias, para demostrarle el amor. Y si no, también es un buen día, me refiero que si ya papá no está, o quizá nunca conocí a mi papá, es un buen día de cualquier manera para ser agradecidos con esa figura que tal vez no tuve, pero gracias a él, de una u otra manera es que estoy aquí. Y también usted sabe que Dios se revela a nuestra vida como Padre. Él siempre se presenta, muchas veces se presenta en la Biblia como nuestro Padre, de manera que también es un buen momento para evaluar mi relación con mi Padre Celestial. ¿Cómo va mi relación con Él? ¿Cómo va? ¿Estoy distanciado en estos días? O tal vez es un buen momento para que fortalezca la relación con Dios como mi Padre. Pero fíjese que en esto hay un problema, porque si yo no tuve un papá amoroso y de pronto me dice Dios, es que yo voy a ser tu papá, como yo no tuve una imagen paterna saludable de la paternidad, puede ser que para mí no signifique mucho. Por eso es que conviene que hagamos esta pausa y que nos preguntemos, ¿cómo tendría que ser un padre que teme a Dios? Y para eso yo le propongo que veamos qué dice la Biblia y arranquemos con 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Vamos a intentar entender cómo debería de ser un padre, cómo debo ser yo como papá y cómo es Dios como padre. ¿Qué significa eso para mí? Entonces arrancamos con 1 Corintios capítulo 4. Vamos a leer 2 versículos de ahí, el versículo 1 y el versículo 2. 1 Corintios 4, 1 y 2. Y dice, 1 Corintios 4, 1, 2 dice, así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y como yo le decía, vamos a hacer un énfasis en esta mañana en los padres, pero fíjese que en realidad esto aplica para todos. Cuando dice ahí, ténganos los hombres como servidores de Cristo, la Nueva Versión Internacional de este mismo pasaje dice que todos nos consideren servidores de Cristo. Entonces, aunque a lo largo del mensaje vamos a estar haciendo énfasis en los padres, en realidad este mensaje pues aplica a todos, porque todos quedamos ahí incluidos cuando dice que seamos como servidores de Cristo. Entonces, ¿cómo tendría que ser un papá que teme al Señor? Dice la primera parte del versículo 1, así pues, ténganos los hombres como servidores de Cristo. Y es Pablo el que le está diciendo, a ver, si va a haber una clasificación de entre los hombres, si quieren saber yo a qué grupo pertenezco, a mí pónganme en el grupo de los servidores de Cristo. ¿Quieren saber de mí? Yo soy servidor de Cristo. Esta palabra servidor viene de una palabra griega que se llama, que es huperetes. Y esta palabra huperetes tiene 2 raíces, es la unión de 2 palabras. La primera palabra es bajo o debajo, y la segunda palabra significa remar o remero, la persona que rema. Entonces, imagínense un remero, y lo que está diciendo ahí Pablo es el que está debajo del remero, el que es menos del que rema.
Es decir que aquí se tradujo como un ayudante, pero si me estás siguiendo la idea, es como el ayudante del ayudante. Es como el servidor del servidor. O sea, es como un subservicio, como alguien que está subordinado debajo de alguien que es de cualquier manera ayudante. De manera que él dice, si quieren saber cómo soy yo o quién soy yo soy un servidor. No es para mí como una distinción, sino más bien es para mí, dice Pablo, es como un llamado. Yo tengo una total dependencia de Dios. Si Dios me dice que haga esto, voy y lo hago porque soy el ayudante del ayudante. No hay opción para mí que haga una cosa diferente. Y en la Biblia muchas veces Pablo se presenta a sí mismo como un siervo, como un servidor. Me costó trabajo escoger de todas las veces que Pablo habla de sí mismo como un servidor para complementar esto, y me decidí por mostrarle Romanos 1.1. Romanos 1.1 es el libro que está antes de Corintio. Entonces vaya al capítulo 1 y del versículo 1 y fíjese que Pablo se está presentando con una iglesia que estaba en Roma, Romanos, y ahí en el versículo 1 vuelve a decir lo mismo. No pierda 1 Corintios 4, perdón si no le dije a tiempo, pero esa la vamos a seguir desdoblando. Entonces vaya conmigo a Romanos 1.1. Romanos 1.1. Dice ahí Romanos 1.1. Pablo está presentándose. ¿Quién escribe? Pablo, soy siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Saben yo a qué me dedico? Dice Pablo, yo me dedico al evangelio y no lo hago porque yo quiera hacerlo, sino Dios me dijo que viniera. ¿Y saben cuál es la característica principal de mí? Es que yo soy siervo de Jesucristo. Pero fíjense que aquí la palabra que utiliza como para decir que es servidor, que es siervo, es diferente a la que acabamos de leer en Corintios. Acá la palabra es doulos, siervo, es doulos. Y ese es un esclavo, pero es un esclavo que quiere ser esclavo o que involuntariamente es esclavo. Es decir, que él dice, yo soy alguien que está para servir. Yo mismo no tengo derechos propios, no busco una igualdad, no sirvo hasta aquí, sino sirvo con reservas. Soy como un esclavo, no soy alguien libre, sino que soy alguien que está hecho para servir a Dios. Dios, tú ordenas y yo obedezco. Hace rato que saludaba aquí a los hermanos, me decía alguien, ¿y cómo estuvo la semana? Y me decía, no, vengo bien desvelado, la semana estuvo bien complicada. ¿Y por qué está aquí? Porque es siervo de Jesucristo. No es una opción no venir. O a lo mejor viene alguien a servir con el corazón roto. Pasó algo, son fechas muy sensibles. ¿Y por qué está aquí? Porque no es una opción no servir. Para mí, Dios me dice que haga y voy y hago lo que me dijo Dios. A eso se refiere, soy siervo de Jesucristo. ¿Por qué viene alguien y se está 3 horas parado y además sonriendo, sabiendo que en su vida, a lo largo de la semana tuvo diversas pruebas y ya les dije, mal dormido, quizá en necesidad, quizá con angustia? ¿Por qué está aquí? Porque es siervo de Jesucristo. Es un esclavo sin derecho a nada, no es alguien libre, sino que lo que dice Dios, el mandamiento de Dios, es tan importante que yo dejo de servirme a mí mismo para servirlo a Dios. Y aquí está una primera característica de un padre. Un padre es un servidor de Cristo, pero es un servidor de Cristo en medio de una situación específica, y esa situación específica es su casa. Un padre es un servidor en medio de su casa. Es un servidor con su esposa, es un servidor con los bienes de Dios, pero también es un servidor en sus hijos. Y aquí es que vean que él está diciendo, yo soy un servidor de Jesucristo, y así como es Cristo conmigo, así yo voy a hacer con mis propios hijos. Es decir, un padre de familia no debería de estar esperando yo voy a ser cariñoso si ellos son primeros cariñosos conmigo. Es que es dando y dando, ¿no? Porque así no es Cristo. Pudimos haber pecado ya en la mañana y de cualquier manera Él nos muestra su amor, nos va a hablar con amor, aunque hayamos fallado. De manera que Cristo no lo hace esperando que hagamos algo en cambio, sino que lo hace sin esperar nada. Y vean que este es el ejemplo que nos está dando aquí Pablo. De la misma manera, un siervo, un servidor, predica del evangelio y les lee el evangelio, y luego se espera que ese predicador pues actúe o que viva
lo que hizo conforme a la enseñanza que les acabo de dar. Esto es, yo no le puedo decir a mi hijo, come brócoli, si yo mismo no como brócoli, si él no me ve comiendo brócoli, oye, no tomes tanto refresco y me ve que yo me estoy tomando refresco, eso no es saludable. Yo mismo le tengo que mostrar cuál es el camino. Y entonces, ¿cómo le voy a decir, lee tu Biblia, si nunca me ve leyendo mi Biblia? Si en el momento de la angustia nunca me voltea a ver que yo lo primero que hago es pensar en Dios, ayúdame. Si para él no me ve como un siervo que hace conforme a la enseñanza que les estoy dando, pues ¿cómo lo va a hacer él? O sea, ¿cómo le puede decir? Ora antes de los alimentos, ora antes de dormir, ora y dale gracias a Dios, ora y ten una vida de oración. Si él jamás me ve a mí orando, yo aquí distingo cómo es que hay una primera enseñanza de parte de Dios para los padres, y estamos hablando de los papás, pero no sé si veo otra vez que aquí nos está incluyendo Dios a muchos. Regrese a Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. De manera que el que es papá o el que no es papá, sea varón o sea mujer, de cualquier manera Dios nos habla. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1, y seguimos desdoblando el versículo. Lo vuelvo a leer el versículo 1 completo y vea que dice, Primera de Corintios 4, 1, así pues, ténganos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hay una segunda característica. Lo primero, ser siervo de Cristo. Y la segunda, ser administradores de los misterios de Dios. Fíjense que esta palabra administrador es la palabra mayordomo. O sea que, ¿se acuerda de las películas, de las caricaturas? ¿Cómo era un mayordomo? Un mayordomo es el responsable de los gastos, el responsable de la administración. Si hay empleados en la casa, él es el que los administra, que todo esté funcionando, que haya agua, que haya luz, que el desayuno se sirva. Esa es la función del mayordomo. Y yo lo que le quiero hacer pensar es que ¿el mayordomo es dueño? No. El mayordomo administra, pero algo que no es suyo. Administra, pero no es dueño de nada de la casa. Él se encarga de que todo funcione, pero nada dentro de la casa es suyo. Y entonces fíjese que aquí hay otra enseñanza, porque entonces yo hago mal en pensar que lo que yo tengo es mío. Es que es mi matrimonio, es que es mi casa, es que es mi carro, es mi dinero, es mi trabajo, son mis hijos. Pues no, fíjese que aquí explica que no. De hecho, mire, vaya en ese mismo capítulo, versículo 7, Primera de Corintios 4, 7. Estamos viendo cómo es que somos solo mayordomos. Primera de Corintios 4, 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Fíjese cómo le está diciendo, ¿por qué te sientes mucho por tener ese carro? ¿No te lo dieron? ¿Por qué te sientes mucho en ese matrimonio? ¿Por qué te sientes que tú lo hiciste, ese trabajo que tienes? ¿Crees que es tuyo? Te lo dieron. Y si te lo dieron, ¿por qué te sientes más si no lo tienes por tus propios méritos, sino que Dios te lo dio? Hermano, todo nos lo dio Dios. Nosotros somos solo administradores. Es un error actuar como si lo que yo tengo, lo tengo porque yo me lo merezco, o porque yo trabajé por ello, o porque está basado en mis méritos, como si Dios no me lo hubiera dado, de manera que mi matrimonio, mis bienes, mis ahorros, si algo tengo físico, si tengo, les decía, un carro, si tengo una televisión, todo eso me lo dio Dios, incluyendo mi salud. Mi salud también me la dio Dios. Este organismo, lo que puedo comer, lo que no puedo comer, los lugares a donde ir, cómo alimentarme, hacer ejercicio, dormir bien, todo me lo dio Dios. Yo solo soy mayordomo. Y entonces esto quiere decir que aún mis hijos, pues no son mis hijos. Yo soy solo el mayordomo de mis hijos. Dice el Salmo 127:3, yo se lo leo. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 127:3. ¿Sabe cómo funciona una herencia? Alguien más trabaja, aquella persona, como fruto de haber trabajado 30 años, se pudo comprar un terreno, la persona fallece y me dan a mí el terreno como una herencia. ¿Yo trabajé por el terreno? No. Me lo dieron a mí, de manera que yo soy solo un mayordomo
de esto que me dieron, no lo trabajé yo, es una herencia. Y está hablando este Salmo 127:3 de los hijos. De manera que si usted pensó que usted era papá porque, porque usted engendró esos niños, está equivocado. La paternidad es una mayordomía. La paternidad no es mía, la paternidad viene de Dios. Ahorita mientras le cuento esto, ¿se ha fijado cómo hay matrimonios que quieren tener un hijo y no pueden, y otros que no quieren terminan teniéndolo? Porque no es de la pareja el que quiera tener hijos o no, es de Dios, eso proviene de Dios. Entonces mis hijos no son míos, sino mis hijos provienen de Dios. Y aquí me conviene hacer una aclaración importante, porque parecería que nada más estamos hablando de los hijos que yo engendré, pero esto se extiende también a los hijos que son adoptados, que viven en mi casa, que yo estoy a cargo de ellos. Por ejemplo, ya hoy en día es común que pues, los matrimonios quizás se destruyan, se divorcian, tienen hijos, están separados, conocen del Señor y ahora su vida es restituida. Dios les permite tener una nueva compañera, pero la nueva compañera o el nuevo compañero tiene hijos de otro matrimonio. Esos son hijos heredados del Señor, es una paternidad heredada. ¿O qué tal estos hijos que yo fui a una institución y adopté formalmente al hijo? No es mi sangre, pero ese hijo también está conmigo como parte de mi herencia. Es una paternidad que no es mía, sino que viene de parte de Dios. Dios me dio esos hijos, pero no son mis hijos, es un hijo que viene de parte de Dios. Y lo mismo a lo mejor que no sea una adopción formal. No, pues eran hijos de mi prima y mi prima falleció y ahora están conmigo. No se te olvide, hermano, esos hijos son de parte de Dios. ¿Cuánto más los que tú tienes de tu propio vientre o de tus propias entrañas? Pero todos esos niños son niños que vienen de parte de Dios. Digo, niños, jóvenes o incluso adultos. Todos esos es una paternidad que no es mía, sino que viene de parte de Dios. Y piénselo, mire, el propio versículo 7 lo dice, 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te sientes mucho como si no lo hubieras recibido? Hermano, aquí es una premisa importante, ahí en sus notas subráyelo. La paternidad es una herencia, de manera que los hijos que yo tengo no son mis hijos, son hijos de Dios. Hace tiempo, bueno, yo le he contado en otras ocasiones que yo he tenido la fortuna de servir en muchos ministerios. Y le quiero contar de cuando servía en staff. Entonces servía en una iglesia de Vida Nueva, en donde así como en este salón, pues no es de nosotros, sino que se renta y hay que hacer todo ese montaje. Afortunadamente, creo que aquí hay una bodega, de manera que nada más hay que sacarlo de la bodega y ponerlo acá. Pero yo le estoy platicando de una iglesia donde no había bodega. Entonces, desde otro lugar, desde otra iglesia, tenemos que cargar todo en camionetas. Llegábamos a la iglesia, sacábamos todo, lo montábamos y por la tarde pues había que meter todo otra vez a las camionetas para llevárnoslos a la otra iglesia. Y pues no era raro pues que lo hiciéramos en varias camionetas para terminar rápido, para que fuera lo más ágil posible, pero entonces me tocaba manejar, pero la camioneta no era mía, no era mi carro, y además traía un montón de cosas ahí para la iglesia, pues que vean las que la necesitamos para poder servir. De manera que si usualmente manejo mi carro de manera prudente, manejando esa camioneta que no era mía, con cosas que no eran mías, para el Señor eran, para el servicio que se iban a estar, pues iba con triple de prudencia, ¿no? Y no, paso, no, pásate, no, porque traemos esto que es muy delicado. Fíjese que esto es lo mismo que tendríamos que tener en nuestra cabeza, en nuestra mente, para cuidar a nuestros hijos. No son míos. Yo tendría que ponerles mucha atención, mucho cuidado, porque la paternidad no viene de mí, sino la paternidad viene de Dios. Por eso es que yo soy solo un mayordomo, yo soy solo un administrador. Y fíjese que el versículo que estamos leyendo, 1 Corintios 4:1, remata diciendo administrador de qué. Fíjese, 1 Corintios 4:1 dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, ya lo vimos, y administradores, ya lo vimos, pero dice, y administradores de los misterios de Dios. Papá, somos administradores de los misterios de Dios. Y alguien que me diga, ¿y qué son esos misterios de Dios? Esa palabra sí, viene de la palabra que se llama musterión y que significa secretos. Oye, papá, somos administradores
de los secretos de Dios. Primero, Dios quiere hablarle a tu familia. Y el facilitador de esos secretos, de esa palabra escogida para tu familia, eres tú. De esa palabra especial para el corazón de tus hijos, para el corazón de tu esposa, eres tú. Tú eres el administrador de eso. Dios quiere hablarle a tu familia de manera que haya quietud, que haya las condiciones para que le puedas hablar a tu familia, para que Dios le pueda hablar a su familia. Ese eres tú. Y tú no eres dueño de esa palabra y tú no vas a administrar esa palabra, sino que vas a ser el facilitador para que tu familia, tus hijos, tus nietos, tu esposa, las personas que vienen a tu casa, que seas un facilitador para que puedan hablar con ellos. Hace unos días, unas semanas, platicaba con una joven y la joven me estaba contando algo que pasó cuando su papá estaba enfermo. Su papá estuvo un tiempo en cama, de manera que iba la familia o estaba la familia con él ahí junto a él, y me decía que una tarde se recostó ahí en la cama junto con él y juntos platicaban de la vida, iba mucho tiempo ahí, y de manera que ella pensaba futuro, estaba meditando y le decía, oye papá, ¿con quién crees que me vaya a casar? Y el papá allí postrado en la cama le decía, mira, eso tú no lo sabes, eso yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Permanecer cerca de Dios. Sigue a Dios y Dios te va a respaldar en esa decisión. Dios te hará entender el camino que tienes que seguir. Y a las pocas semanas el papá finalmente falleció, de manera que quizá el papá nunca supo con quién se casó su hija, pero ella me decía, con el paso del tiempo me di cuenta que esas palabras que me dijo se marcaron en mi corazón, de manera que no nada más para decidir con quién casarme, sino en todo procuro buscar el consejo de Dios. ¿Seré yo así con mis hijos? Cuando vienen conmigo, yo los guío al secreto de Dios, dice ahí, a los misterios de Dios, como un administrador, como un mayordomo, de manera que cada vez ellos estén más cerca de ese consejo especial. Soy verdaderamente un facilitador en mi casa para hablar de la Biblia. Estamos comiendo, es la hora de la comida, y pudiendo hablar de cualquier banalidad, la carta que se avienta sobre la mesa es: platiquemos una historia de la Biblia, o te quiero contar una anécdota de cómo Dios trató esto. Soy propicio para que el ambiente que se habla sea sobre los secretos de Dios. Yo mismo estimulo que se memoricen los versículos. Yo soy ejemplo para memorizar los versículos. Revísame que me lo haya aprendido bien, hijo. A ver, revísamelo, ayúdame a memorizarlo. ¿Soy el primero en propiciar que se canten alabanzas en mi casa? Que mi hijo se le haga común, que haya música que exalte el nombre de Dios. Yo soy mismo el que motivo. Es un tiempo para leer y vamos a leer la Biblia. No, cada quien el pasaje que quiera, pero este es un tiempo de leer porque soy un administrador. Soy un administrador de los secretos, de los misterios de Dios. Y fíjese que además la enseñanza que nos da este versículo de cómo tendría que ser un papá le suma algo más. Fíjese, vamos otra vez a 1 Corintios 4:1. Si quieren lo leemos del versículo 1 para que vean el hilo conductor. Dice el versículo 1: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, ¿cuáles? Pues los que nos dijo en el versículo 1. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dice, necesito que esos administradores, los facilitadores, los mayordomos, tengan solo una característica. Y esa característica es que sean fieles. Esta palabra fiel viene de la palabra pistos, es una raíz de donde viene fe. Y es que esta palabra fiel significa que los administradores tienen que ser dignos de confianza, deben de ser confiables, deben de ser fidedignos. El resultado de la evaluación que hagan de mi vida es que cuando me revisen a mí, yo tengo que ser hallado fiel. Vean cómo el versículo dice, que cada uno sea hallado fiel. Va a venir un examen, me van a evaluar y después del examen lo que se espera es que sea hallado fiel. Papá, que seamos hallados fieles en esta labor. No que seamos hallados perfectos. ¿Te fijas? Aquí no dice, quiero que los papás sean perfectos.
La tarjeta de esta que a lo mejor le entregan al papá hoy de, es que tú eres un super papá. No, eso no se lo pide, no, no. Eres el mejor papá del mundo. No, no es eso. Lo que dice es que tú con lo que tienes, que seas hallado fiel, no que seas hallado sin errores. Nos vamos a equivocar como papás y aquí no dice que no nos vayamos a equivocar. Lo que dice es que si no te equivocaste o si te equivocaste, que seas hallado fiel en guiar a tu familia hacia estos secretos de Dios. No pide un papá sin errores, no pide un papá excelente, no pide un papá perfecto, insuperable. No, a mí me tocó el mejor papá del mundo. Eso no pide. Lo que pide es que sea alguien que se haya hallado fiel. Ahora es fiel en la gracia de Dios. Yo voy a ser fiel conmigo mismo. No, Dios es el que me ayuda, me capacita a ser hallado fiel para que sea yo un siervo que guíe a mi familia, hacia Dios. Entonces hagamos un resumen de estos dos versículos. Yo no sé qué opina, dice ahí que seamos servidores de nuestra familia, que seamos servidores de Cristo. Dice además que seamos administradores, buenos mayordomos, y que ese administrador tiene que ser confiable, a grado tal que si le hacen una evaluación, tiene que ser hallado fiel. Pero el problema es que estamos en un mundo bien complejo. Estamos en un mundo donde todos quieren mandar. Si hay un lugar hasta adelante, un lugar de privilegio, ahí todos se quieren sentar. Nadie quiere ser siervo. Incluso si uno sirve a alguien más, aún en tu propia casa, parece como que te estás humillando. Está mal entendido esta idea. O sea que si yo intento encontrar en el mundo un facilitador para ser siervo, no lo vas a encontrar. Incluso un facilitador para ser fiel, una persona que sea de fiar, no, eso no se enseña. En el mundo lo que se enseña es el que no tranza no avanza. Entre más tranza seas, mira, te va a ir mejor. Así que eso de fiel, eso no funciona en el mundo. De manera que nos está pidiendo Dios que seamos fieles, que seamos siervos, que sirvamos, que seamos mayordomos en un ambiente que no es nada propicio. Y entonces valdría la pregunta que el papá me dijera, pero es que no tengo yo ejemplo. Es más, mi propio papá no fue nada de esto que estás diciendo. O sea que yo cómo podría saber o tomar el ejemplo o tomar la imagen de alguien que tenga estas características. Y entonces para eso le quiero pedir que vaya conmigo a Juan capítulo 1 versículo 11. Estamos entendiendo de dónde obtengo un ejemplo para hacer lo que dice Pablo en Corintios. Juan capítulo 1 versículo 11. Juan capítulo 1, Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es el último evangelio antes de Hechos, muy cerca de Corintios. Juan capítulo 1, está fácil, versículo 11. Búsquelo en su Biblia, revise lo que estamos leyendo aquí. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, esto es el derecho de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, dice el versículo, solo a los que le recibieron, y dice, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. De manera que Dios se muestra a nosotros como si Él fuera nuestro Padre, como un Padre celestial. Ahora piénselo conmigo, de todas las maneras como Dios se muestra a nosotros, cuando habla del que le recibió, se refiere a Él como hijo. Pero hay muchas otras maneras. Por ejemplo, ¿se acuerda que Dios se presenta a nosotros como un rey soberano? Por ejemplo, el Salmo 47:7. ¿Quién es el rey de reyes? Nuestro Señor. De manera que ahí pudo haber dicho este versículo, les dio potestad de ser hechos súbditos del rey de reyes. Sí pudo haber dicho ahí, a los que le recibieron se les dio haber dado la potestad de pertenecer al reino del rey de reyes. Sí pudo haber dicho. O tal vez maestro. Dios nos enseña, Dios es nuestro maestro, habla con nosotros, nos instruye. Así que ahí pudo haber dicho, Juan 13:13, por ejemplo, dice que es maestro. Les dio la potestad de ser hechos discípulos del maestro. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, se pueden llamar discípulos del maestro. Sí pudo haber dicho. O tal vez pastor. Nos dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Juan 10:11 es otra cita
de manera que él mismo se presenta como pastor, de manera que ahí pudo haber dicho, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser ovejas del pastor. Sí pudo haber dicho. Pero no, fíjese cómo, de entre todas las características, Dios se muestra a nosotros como Padre. Usted puede venir aquí a este lugar por primera vez y va a conocer a Dios como Salvador, le va a dar la vida eterna, lo va a reconocer como Salvador, pero inmediatamente reconoce a Dios revelado como un Padre. Y es que vea que esta relación padre-hijo es un amor profundo, es un amor íntimo, solo ocurre en casa donde nosotros no vemos esa relación entre un papá y un hijo, es algo verdaderamente íntimo. Dice Isaías 49:15, yo se lo leo. ¿Se olvidará a la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es una pregunta. Y luego dice Dios, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Se imagina esto? Una mujer que tiene un bebé en el vientre, 9 meses, que padece los dolores de parto, y luego se olvide de él, que ya no lo alimente, o que crees que el hijo, yo ya no quiero saber nada de él, ya no quiero volver a verlo, y si le va bien, que le vaya bien, y si no, para mí es como si jamás hubiera estado embarazada, como jamás hubiera pasado esos dolores, como si jamás lo hubiera cargado cuando era bebé, y si hay gente así, ¿no? Aunque ella te olvide, yo jamás me voy a olvidar de ti, es lo que nos dice Dios, como un padre. ¿Se fija? Es como una relación íntima, una relación de pertenencia, siendo Dios como un padre. Yo estaba solo, yo estaba perdido, yo estaba en tinieblas, estaba en la oscuridad, no tenía familia, y hoy miren, estoy aquí insertado y tengo un Padre celestial y tengo una familia y soy una nueva criatura, de manera que el amor de Dios me rodea. Yo antes tenía un espíritu de esclavitud, dice Romanos 8:14, pero ahora tengo un espíritu de adopción. Yo sé que soy adoptado, hijo suyo, porque le recibí, porque creí en su nombre, y ahora tengo este derecho, tengo este privilegio. Era criatura de Dios, pero hoy soy hijo de Dios, soy reconocido como hijo de Dios. Yo no soy súbdito de Dios, yo no soy empleado de Dios, yo no soy un vasallo de Dios, no soy como un sirviente de Dios, sino que soy un hijo en compasión, soy un hijo en amor, soy un hijo por toda la eternidad con una herencia eterna. Yo no merecería ser llamado su hijo, pero Él me hizo hijo suyo en cuanto creí, y tengo un modelo para la paternidad. No importa que mi papá aquí en la tierra haya sido duro conmigo, es más, que no haya tenido papá, me abandonó cuando yo acababa de nacer, o murió cuando yo era muy chico, de manera que yo jamás celebré el Día del Padre con ningún papá. No importa, yo tengo un modelo de paternidad en la manera como Dios me trata a mí, de manera que no hay nadie que pueda decir, es que yo no sé cómo tratar a mis hijos, es que nadie me enseñó cómo ser padre. No es cierto. Mire, Dios nos dice aquí, no trates a tu hijo como un súbdito, no trates a tu hijo como un esclavo, no lo trates como un sirviente, sino trátalo como yo te trato a ti, con aceptación y con amor. Y por eso te estoy dando ejemplo, para que así tú seas con tus hijos, y su amor siempre está presente. El amor de Dios como Padre siempre está presente. Acompáñeme a verificarlo al Salmo 103. Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13. En muchas porciones de la Biblia, Dios nos habla como Padre. Aunque no haya tenido yo un buen papá, eso no importa. Salmo 103, versículo 13. Dice, Salmo 103, 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que lo temen. Usted ve a un papá que ya le colmaron el plato, ya ahora sí va a ir a ponerse parejo al niño, y el niño voltea, y nada más de ver sus ojos, el papá se mueve misericordia y dice, puede ser que tú nunca hayas visto eso, pero así
Jehová se compadece de los que le temen, de los que le recibieron, de los que le buscan, de los que le aceptaron, de los que creen en su nombre, lo que acabamos de leer. De manera que Dios sabe abrazar. Sí, Dios sí sabe abrazar. Dios sabe perdonar. Sí, no sabe las que he hecho. Y aquí estoy. Dios es un Dios cercano. Sí, siempre está al pendiente de mi vida. Así es mi Padre Celestial. Y así debería de ser yo como papá, con un profundo afecto a mis hijos. Yo no sé, yo le decía hace rato, yo no sé si su semana fue difícil. Tal vez viene aquí con una enfermedad o incluso tiene un familiar internado en el hospital en este momento. Tal vez viene con una necesidad. Algunos de nosotros quizá venimos con soledad, con tristeza en nuestro corazón, sintiéndonos solos, casi viniendo por, como decíamos hace rato, arrastrando los pies, con preocupaciones, con angustias. Pero mire aquí este Salmo 103, 13 nos hace entender que no importa la dificultad, Dios se compadece de los que le temen. Nunca habla de rechazo. No importa cuál sea su situación, más puede venir aquí con un pecado terrible y aún así estar aquí y con Dios no va a encontrar rechazo, sino que encuentra un Padre que se compadece de los que le temen. Este ejemplo es el que tengo que tener para mis hijos. Y no solo eso, a Dios le interesa que le veamos como Padre, un Padre en donde podemos ir a buscar refugio. Acompáñeme a entender esto en Juan 15. Versículo 5, estamos viendo ejemplos de cómo Dios nos habla como Padre y además el que sea nuestro Padre nunca es condicionado, nunca nos manda sin cenar o nunca es descuidado con nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5. Les está dando Jesús una enseñanza a los discípulos y va a ver que cómo termina hablando del Padre. Juan 15, 5. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice: Yo soy la vid, está hablando Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Quiero ir al versículo 8, brinque al versículo 8. En esto, en lo de la vid que se está explicando, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Fíjese el ejemplo de Jesús. Dice, oigan, yo quiero contarles algo. Yo conozco el amor del Padre, yo conozco el amor de Dios. Como yo conozco el amor de Dios, tenemos una relación, yo les voy a demostrar ese amor, del amor del Padre yo, a ustedes, porque gracias a que yo conozco el amor del Padre, con ese mismo amor, yo los voy a amar a ustedes, permanezcan en ese amor. De manera que a nosotros nos está explicando cómo tendríamos que amar a nuestros hijos. Yo tengo que amar a mis hijos de la misma manera como el Padre me ama. Y yo no sé si aquí le hago ver o no, pero pues necesitamos entender cómo nos ama el Padre. Necesitamos tener una relación cercana con el Padre, memorizar la Biblia, memorizar versículos, aprender más, meterme a mi módulo, leer más mi Biblia, para yo entender la relación del Padre y así estar capacitado o entender cómo debería demostrarle el amor a mis hijos. Necesito más del amor de Dios para poderlos amar. No es mío. Jesús nos está explicando aquí, no es que ustedes sean muy buenos, no es que ustedes sean muy capaces, no es que ustedes son bondadosos, dan dinero a los pobres, no faltan el domingo a la iglesia. No es eso. Lo que hace que podamos mostrarles este amor a los hijos es que conocemos al amor del Padre, un amor perfecto, un amor inmutable, un amor eterno. De ahí yo estoy entendiendo de esto como un jalón de orejas. Yo necesito aprender más cómo me ama mi Padre para poder amar a mis hijos,
pero ya les dije, esto extiende a mucha gente, al que no cree en el Señor, a mis propios padres, a mi familia, a mis vecinos. Yo necesito entender cómo es esta relación entre Dios y entre Jesús y el Padre para poder amar a los demás. Y esta relación entre Jesús y el Padre impactó el corazón de los discípulos. En otra porción, en Juan 14:8, Felipe le dice a Jesús: Jesús, enséñanos al Padre. ¿De dónde tiene esa comezón por conocer al Padre? ¿Saben de dónde? Porque Jesús, en muchas porciones, dice que Jesús se apartaba y pasaba tiempo de oración. Y yo me lo imagino, cómo regresaba Jesús. Miren, ay, qué tranquilidad, bien apacible de haber podido platicar y pasar tiempo con su Padre, de manera que ellos veían eso y decían: yo quiero conocer ese amor, yo quiero conocer al Padre. Los discípulos veían esto como un ejemplo, de manera que yo tengo que mostrar ese amor con él, con ellos, con mis hijos. Ahora, nota algo importante. ¿Cómo se genera esa relación? El Padre le mostró el amor a Jesús, el Padre a Jesús. Jesús les mostró ese amor a ellos. Así que, haciendo nosotros el espejo, nosotros como padres le mostramos el amor de Dios a nuestros hijos, no al revés. O sea, yo como padre le voy a enseñar a mi hijo cómo es el amor de Dios. Yo soy un reflejo del amor de Dios para la vida de mis hijos. De manera que yo, papá, soy el que siembro en su corazón de parte del amor de Dios en sus corazones para que ellos conozcan de este amor. ¿Ellos conocen del amor? No, no lo conocen. Ellos, todo lo que ellos puedan conocer del amor de Dios, lo van a hacer a través del amor que yo les pueda mostrar. De manera que yo tengo que trabajar en ganarme su corazón. Yo no puedo poner amenazas y castigos. Si haces eso, mira cómo te va a ir, y ser autoritario, y a ver quién grita más fuerte, ¿no? Y puedo controlarlo por un tiempo. Pero ¿sabe qué? Si usted quiere tener un cambio con él, un cambio en su hijo, alcanza su corazón. Tal vez tú perdiste el corazón de tus hijos. Ya tu hijo ya no te hace caso, ya está lejos, está apartado. No importa cuántos años tenga, si es un niño pequeño, si es un adolescente, si él ya es adulto. Tal vez tú perdiste el corazón de tus hijos. Pero de la misma manera, ¿no nos enamoró Dios? ¿No Dios fue paciente con nosotros? ¿Cuántas veces te buscó? ¿A poco a la primera hicimos caso? Por supuesto que no. Dios estuvo y se nos metía en el camino, en el rumbo al trabajo, y allá en el trabajo y con el vecino, y pasaba un año y otra vez ahí estaba Dios, como buscándote con paciencia, con amor. ¿Cómo te vas a ganar el corazón de tu hijo otra vez? Con paciencia, con amor. ¿Cómo vas a alcanzar el amor de tu hijo? Como el Padre con Jesús, como Jesús con los discípulos, con amor, con paciencia. ¿Va a ser eso inmediato? Por supuesto que no. Te vuelvo a hacerte pensar, ¿cómo te alcanzó a ti? ¿No tuvieron que pasar a veces hasta años? Algunos de nosotros que decimos, no, es que yo conocí desde que nací, ¿no? Aún así tuvieron que pasar años para que Jesús nos alcanzara. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo es: sigue la técnica de Jesús. Y te quiero dar algunos ejemplos. Alimenta a tus hijos espiritualmente y también con una provisión de bien, como Jesús lo hacía, Marcos 6:41. Sé paciente con ellos, como Jesús nos mostró que era paciente con el pecador, con los discípulos, Mateo 13:10. Corrígelos con amor, no los corrijas con molestia, no los corrijas con ira, corrígelos con amor, Lucas 22:31. Es el ejemplo que nos daba Jesús. Cuando tengan temor, consuélalos, como Jesús consolaba a los discípulos, Mateo 14:27. Cuando ellos lloren, llora con ellos, como Jesús lloró con los discípulos, Juan 11:35. Muestra tu amor, muestra tu ternura, como Mateo 3:17. Así que nuestra labor es alcanzar a nuestros hijos, traerlos con lazos de amor. Oseas 11:14 dice que así fue Dios con nosotros. Dice Oseas 11:4 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor.
¿Sabes dónde andábamos allá en un barranco en la oscuridad? Y Dios, mire, con una cuerda de amor, no de castigo, no de jaloneos, no de reprimenda, no de consecuencias, no con ira, no con molestia, no con rencor, sino con amor, mire, nos atrajo y por eso usted está aquí hoy sentado. Por eso está escuchando este mensaje allá donde quiera que esté. De manera que Dios es un Dios de restauración, es un Dios de amor. Y yo quiero hacerle pensar que tal vez sí verdaderamente la relación con nuestro Padre no ha sido la mejor. Tal vez es un tiempo de restauración el día de hoy, tal vez es el día de la restauración. Y yo veo aquí a dos escenarios. Tal vez mi papá se fue. Cuando yo era pequeño y mi papá se fue, nunca lo volví a ver. O me pueden decir, es que tú no sabes cómo es mi papá. Tú no sabes todo lo que viví con mi papá. Sí lo conozco, sí lo veo, pero prefiero ni verlo. Nada más de acordarme cómo era. Tal vez me puedes decir incluso, ¿sabes qué? Yo sé dónde está mi papá, pero no lo quiero ni ver. Hasta me ha buscado y yo no quiero saber de él. Ese es el primer escenario. Y el segundo escenario es que, pues tal vez tú eres el papá que abandonó. Tal vez tú eres el papá que utilizó su boca para marcar de una manera inadecuada el corazón de tus hijos. Y ahora no sabes cómo volver. Hay un ejemplo de esto, acompáñeme en Lucas capítulo 15, versículo 11. Porque si algo estamos leyendo es que el padre de familia procura la restauración, el crecimiento de la familia. Entonces, está un ejemplo en Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Es una parábola, está Jesús hablándoles y vamos a arrancar desde el versículo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Es una parábola muy conocida. Dice Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, él era papá, el papá tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Ha visto la historia? Es un padre poderoso, tenía siervos, había dinero, ¿no? De manera que, ¿ustedes creen que el padre no sabía que se iba a malgastar todo? Usted no conoce a su hijo y dice, si dejo este dulce en la mesa, ¿se lo va a comer o no se lo va a comer? Se lo va a comer, yo lo conozco, ¿no? No se va a aguantar. Aunque yo le diga, no te comas el dulce y lo dejo ahí abierto, se lo va a comer. Yo conozco a mi hijo, conocemos a nuestros hijos. De manera que el papá sí sabía que se iba a gastar todo el dinero. Pero fíjese que aunque él sabía que no iba a proceder de la mejor manera, él no lo desconoció como hijo. O sea, no sé si ven que aquí le puedo haber dicho, no, te lo vas a gastar, te desconozco como hijo y no te doy el dinero. O sea que el amor del padre no está basado en las acciones o cómo se comporta el hijo. No está condicionado, sino que el amor del padre está basado en la identidad que él conoce que son sus hijos. Él sabe que él es su hijo, aunque a veces no va a tomar buenas decisiones o no va a hacer lo mejor para él, pero no deja de ser mi hijo. Él no lo desconoce. Sigo leyendo, voy al versículo 3, Lucas 15, 3. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice que la provincia estaba apartada, estaba lejos, pero otra vez yo le hago pensar, el papá tenía poder, tenía dinero. O sea, ¿usted cree que estaba tan apartada como que para el papá no pudo haber agarrado 2 que 3 guaruras, 2 que 3 siervos y vénganse, vamos por mi hijo? ¿Cómo? ¿Dónde andas gastando el dinero? Súbanlo, amárrenlo y échenlo y nos lo llevamos a la casa. Por supuesto que pudo haberlo hecho. O sea, tenía el poder para hacer eso, tenía el poder para ir, buscarlo y retenerlo a la fuerza. Podía amenazarlo, podía quitarle el dinero, podía intentar controlarlo, pero ya lo vimos, eso no lleva a un cambio en el corazón, sino que el padre lo que buscaba, lo que tiene aquí, nos enseña después, es que era restaurador, de manera que el papá no es un juez, no es un juez severo, sino que es un ejemplo de un padre paciente que sabía seguramente lo que estaba haciendo su hijo, lo sospechaba, pero estaba esperando. Y sigo leyendo, versículo 14, Lucas 15, 14.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, de las plantas de los cerdos, que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Hasta qué momento el hijo reaccionó? Hasta el momento en el que tuvo el problema y de iniciativa propia, él enfrentó la dificultad y le buscó una solución. Ya no estaba papi para que le dijera qué hacer, sino que cuando ya vio la situación, él reaccionó. Hermanos, sí hay que proteger a nuestros hijos, pero hay que ser cuidadosos de no sobreprotegerlos. Si yo le resuelvo todo, ¿hasta qué momento cree que va a buscar a Dios? Yo tengo que estar al pendiente, que no se vaya a caer, que no se vaya a hacer daño, pero sí tengo que dejarlo que en algún momento él mismo diga: Dios, ayúdame en esto. Mi papá no va a venir a resolverme, Dios, ayúdame en esto. Sí, mire, aquí pendientes, ahorita van a ver que el padre estaba muy al pendiente, pero si no le permitimos, si yo le resuelvo todo, si soy sobreprotector, no lo voy a dejar madurar en esto, de manera que la adversidad tiene que ser parte del crecimiento de nuestros hijos. Y sigamos leyendo, versículo 18. Lucas 15, 18. Me levantaré, dice el joven, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Todavía él estaba ya en la tierra lejana y dice: me voy a regresar a mi casa y le voy a decir a mi papá: no, pues la regué. Sí, yo ya no voy a ser como tu hijo, voy a ser como uno de tus empleados. Pero no sé si ve que aquí lleva una premisa muy importante, porque yo no sé si usted se ha oído o se ha peleado con alguien de manera que dice: ya nunca vuelva a esa casa. Y nunca vuelve y nunca vuelve. Y sabe que si vuelve va a ser un pleito, pero él no sabía eso, él no lo ve así. Porque de alguna manera antes de ese momento, antes de que se fuera con la herencia, el padre sembró en él algo especial. ¿Y sabe qué sembró en él? Aunque él se fue y aunque fue mal agradecido y aunque se gastó el dinero, él sembró que en esa casa había perdón. Él sabía que si volvía lo iban a dejar entrar, porque en esa casa se predicaba el perdón, se predicaba la paciencia, se predicaba el amor. Y viene otra vez la enseñanza para mí. Mis hijos saben que yo los voy a perdonar todas las veces. Mis hijos saben que yo voy a ser paciente con ellos todas las veces. Mis hijos saben que yo los voy a amar sin importar lo que hagan todas las veces. Ese padre sembró eso en él. Por eso vea que es necesario que nosotros como padres sembremos esta confianza en el corazón de nuestros hijos. Eso no se va a hacer solo. Eso no se va a crecer de manera autónoma y de esta relación. Eso no va a pasar. Y vea versículo 20, Lucas 15, 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Se imagina la escena. El padre, ¿qué estaba haciendo en el camino? Estaba esperando a su hijo con paciencia. ¿Cómo te tienes que ganar el corazón de tus hijos? Con paciencia, con amor. Estaba ahí, en lugar de estar allá en el sembradío o administrando, estaba ahí. Y cuando vio, ahí viene mi hijo. Ahorita que venga le voy a decir: y te pasó y te dije lo que te dije y yo por eso te pongo los castigos. No le dijo nada, no le echó nada en cara. ¿Lo podía hacer? ¿Estaba en su derecho? Sí, pero fíjese cómo él es el que corre, el padre es el que demuestra el amor. Dios nos ha mostrado su amor por iniciativa de él. ¿Cómo tengo que yo mostrarle el amor a mi hijo, a mis hijos? Por iniciativa mía, de manera que el hijo no corre al padre, el padre es el que corre al hijo, de manera que Dios es misericordioso siempre con todos sus hijos. Usted tiene a dónde correr, usted tiene a dónde regresar, usted tiene dónde encontrar el perdón a pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestro pecado. Si usted se arrepiente, hay unos brazos que estaban ahí esperando por él,
Quizá el propio padre estaba orando por su hijo. Eso es lo que estaba haciendo en el camino. Mi hijo va a volver y lo está esperando que venga. Por eso cuando lo vio dijo, Dios me escuchó, y salió corriendo a buscarlo. Cuando su hijo regresa, no le recuerda errores. Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Yo no le estoy diciendo que nuestros hijos no pequen. Lo que le estoy diciendo es que es con misericordia como debemos tratarlos. El Padre representa refugio, el Padre representa descanso, el Padre representa restauración, y así seré yo. Hoy que es Día del Padre es un buen momento para pensarlo. Un papá no humilla las faltas de sus hijos, sino al contrario, es el mayordomo, el facilitador del secreto para que Dios hable a esa familia, restaura con palabras y restaura con amor. Pero tal vez alguno me pueda decir, pero mi papá no me restauró, mi papá no me humilló, al contrario, él me humilló. No tenía que humillarme mi papá, pero mi papá lo hizo, mi papá me humilló. Mi papá tenía que restaurar mi vida, tenía que restaurar mi casa, empezando por su propio matrimonio, pero no lo restauró, al contrario. ¿Quieres que te hable de mi papá? Mi papá fue violento, no nada más con sus palabras, con sus hechos. Sus palabras las tengo clavadas en mi corazón como si fueran vidrios. Sus acciones marcaron mi corazón de desconfianza. Mi papá no fue un reflejo del amor de Dios. Pero observe esta premisa importante. El hecho que usted no tenga un papá que haya sido un reflejo del amor de Dios, no le exime que usted no distinga cómo es Dios como papá, de manera que usted también tiene un modelo del ejemplo de Dios. Pero usted puede insistir y me puede decir, ¿dónde estaba Dios entonces cuando mi papá fue así? ¿Dónde estaba Dios cuando mi papá le golpeó a mi mamá? ¿O cuando me golpeaba a mí? ¿Dónde estaba Dios? Pues no le acabo de decir, usted tiene un padre cercano. Dios estaba ahí con usted. Dios no es ajeno a esa situación. Se lo acabo de decir, Jesús estaba llorando ahí con usted. Esto que padeció, esto que sufrió, ahí estaba Jesús, como Jesús lloró con María y con Marta cuando murió Lázaro y que se salían las lágrimas, ahí estaba con usted. Dios nunca se apartó de usted, Dios estaba ahí cuando su papá se fue, cuando lo abandonó, ahí estaba Dios. Cuando papá murió, cuando falleció, cuando ya no lo volvió a ver, ahí estaba Dios, ahí estaba con usted. Cuando su papá tuvo esos abusos, ahí estaba Dios para sostenerlo. Cuando le mintió, cuando le menospreció, el Padre Celestial estuvo ahí con usted, de manera que hoy es el día para perdonar. Hoy es el día para desatarse de eso que le pasó, que le hizo su papá. Hoy es un día para, sí, dejar ese rencor. Porque a mí me pudo haber fallado mi papá, pero el que nunca me falló fue mi Padre Celestial. Mi papá no me dejó. Y entonces, a pesar de cómo haya sido mi papá, a pesar de lo que cómo haya actuado mi papá, yo puedo seguir siendo un reflejo del amor de Dios para la vida de mis padres. Y si mi papá vive y mi papá se fue y yo sé dónde está, aunque él no me quiera ver, yo puedo ir a buscarlo y perdonarlo. Y al contrario, hablarle que aunque él no quiso ser mi papá o no pudo ser mi papá, ya tengo un papá celestial, y puedo predicarle del amor que tocó mi vida. Y si usted es el padre que abandonó y que dejó, hoy es el día para pedirle perdón a Dios, para ponerse a cuentas con Dios. ¿Quién es el mejor papá? ¿Quién es el papá perfecto? Hoy es el día para pedir perdón a Dios, que nos perdone por haber sido estos papás tan imperfectos que somos. Y no es casualidad que usted esté escuchando este mensaje, porque nunca es tarde para ir y buscar a sus hijos. Nunca es tarde para ir y buscar y sembrar en el corazón de sus hijos. Hay que ser paciente, no va a ser fácil, y hay que ser respetuoso, porque tal vez ellos ya hicieron una vida sin usted, porque tal vez ellos están esperando que usted vaya y les cuente que aunque usted no fue buen padre, existe un Padre Celestial que puede ser su padre. De manera que yo puedo ser una extensión del amor de Dios para que mis propios hijos conozcan de Dios, y yo puedo ser una extensión del amor de Dios
incluso para que mis padres conozcan del amor de Dios. Yo le propongo que oremos y quiero proponerle que oremos en tres sentidos, Yo quisiera que oremos por los papás que están escuchando este mensaje y, como decíamos, pues que Dios nos ayude a buscarlo para ser un papá conforme a lo que leímos. Yo le quiero proponer que oremos también por aquellos que necesitan hoy perdonar a su papá. Hoy es el día de alcanzar ese perdón, de desatarse. Y le propongo también que oremos por la restauración de las familias, por este papá que podría ir a buscar a su hijo, que podría cambiar, que podría conocer del Señor. Oremos, hoy que es el Día del Padre, oramos por esto. Cierre sus ojos para que no se distraiga. Señor, ayúdame como papá, ayúdanos como papás, los papás que están escuchando este mensaje. Ayúdanos a buscarte verdaderamente en oración. Si no te conocemos, ayúdanos a tener un encuentro contigo. Y si ya te conocemos, que la Biblia pueda cambiar nuestro corazón. Ayúdanos a conocerte como Padre para que podamos enseñarles de tu amor a nuestros hijos, a los hijos que son de nuestra carne, a nuestros hijos adoptados, a los niños a los jóvenes, a los adultos que has puesto bajo nuestro cuidado como hijos. No importa que no sean mi sangre, ayúdanos a enseñarles. Ayúdame a tomar ese lugar, así como Cristo toma este lugar entre el Padre y nosotros. Ayúdanos a amarles, a cuidarles, a respetarles, a ser pacientes, a instruirles, a alimentarles, a redarguirles, así como Jesús lo hace. Dios, perdónanos porque no siempre les hablamos bien. Perdónanos, pon en nosotros una convicción de arrepentimiento. Límpianos por esto, Dios. Ayúdanos igualmente a pedirle perdón a nuestros hijos si es necesario, de manera que sea restaurada, Señor, esta paternidad. Señor, tú también hoy escuchaste, Señor, que nos pusimos de acuerdo para orar por aquel que necesita perdonar a su papá. Si usted necesita perdonar a su papá, dígale ahí desde su corazón: yo perdono a mi papá. Diga su nombre ahí en su corazón. Yo perdono a mi papá por esto que me hizo, por su abandono, por sus palabras, por su dureza. Y así como tú me perdonas, Jesús, yo hoy decido perdonarlo. No porque Él me esté pidiendo perdón, sino porque tú así me perdonas a mí. Yo te pido que me ayudes a perdonar y me desato a partir del día de hoy de este rencor. Limpia mi corazón y ayúdame a ser como tú eres con mis propios hijos. Que yo no replique lo que no está agradable delante de ti, de mi Padre, sino ayúdame a replicarlo para bendición, para el futuro. Señor, también te queremos pedir por aquel que necesita recuperar a su familia, que haya en él una convicción de pecado. Si usted tiene que recuperar el corazón de sus hijos, si tiene que recuperar a su familia allí en su lugar, dígale: Señor, limpia mi pecado, Señor, ayúdame a pasar estas consecuencias de mi pecado, Señor, ayúdame, sosténme, ayúdame a conocerte más, ayúdame a ser como tú eres. Dame paciencia, dame amor para recuperar a mi familia. Dame paciencia, dame lazos de amor para alcanzar el corazón de mis hijos, para sembrar en ellos cosas que sean agradables delante de ti, Señor. Descansamos en ti, todos descansamos en ti. Y Dios, te queremos dar gracias por ser nuestro papá, porque hoy en este Día del Padre, si algo nos sostiene es el entender que tenemos un Padre en los cielos, porque hemos recibido un espíritu de adopción por el cual podemos clamar: Abba Padre, papito, tú eres nuestro papá. Y gracias porque esto cambia nuestra vida. Dios, gracias por adoptarme, gracias por llamarme tu hijo, gracias por darme este privilegio, por revelarte a mí como un padre. Y todos juntos, agradecidos, te queremos dar las gracias y te queremos bendecir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.